en adelante. El Evangelio de Mateo, capítulo 5, del 1 en adelante. Leemos la palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hasta ahí la lectura. Padre, siempre a la hora de enseñar tu palabra, necesitamos, Señor, la ayuda de tu Espíritu Santo. Reconocemos nuestra incapacidad que tenemos de poder comunicar las verdades gloriosas que hay en tu palabra. Te pedimos permiso por sobre todas las cosas y rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender lo que tú dices en ella y que tu Espíritu Santo nos lleve a aplicarla y a ponerla por obra. Padre, ruego por mis hermanos y ruego para que tú hagas una obra en ellos, de poder entender tu palabra. Abre los oídos espirituales y los ojos espirituales para escuchar y recibir tu palabra. Y esto lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pueden tomar asiento. Dios les bendiga. Hoy me ha tocado esta responsabilidad de predicar la palabra del Señor. Y hay gozo en nuestros corazones, como dice César, desde el momento que sabemos que tenemos que predicar, lleva todo un trabajo en nuestras vidas primeramente, y es un gozo poder enseñar y ser una herramienta en las manos de Dios. A modo de introducción, supongamos que usted mañana se levanta sintiendo cierto malestar en su cuerpo, por lo que decide ir al médico, al doctor, a chequearse, y el médico lo examina detenidamente, pero le pide que se haga unos análisis más profundos para determinar el mal que le aqueja. Usted se hace los análisis como obediente, amén. Y esos análisis van llevados al doctor y la semana siguiente usted regresa al médico y pidiéndole el resultado del mismo. Y al llegar el médico lo recibe con una sonrisa de oreja a oreja y le dice: le tengo buenas noticias. De acuerdo a los análisis que se le hicieron, padece usted una enfermedad terrible que terminará con su vida a lo sumo 6 meses. ¿Cómo se sentiría usted? ¿O cuál sería su reacción ante el aviso del médico? Bueno, me imagino que se sentiría turbado, sumamente extrañado por lo que está diciendo este hombre. No tiene sentido, no parece tener sentido lo que le está diciendo. Bueno, esa fue probablemente la reacción de muchos de los hombres y mujeres que escucharon por primera vez el mensaje del Sermón del Monte, la predicación de nuestro Señor. Durante cientos de años, la nación de Israel había pasado
opresión, había sido maltratada por las naciones vecinas y en este mismo instante, en este mismo momento específico, se encontraba bajo el dominio del Imperio Romano, un imperio cruel, un imperio corrupto, un imperio que no veía con buenos ojos el celo monoteísta de los judíos. Y la única consolación que tenía este pueblo consistía en recordar sus glorias pasadas, en recordar las promesas que Dios le había hecho a esta nación, de que Él iba a enviar a un Mesías, que no solamente restauraría el esplendor que ellos tenían como nación, sino que habría de llevarla a gloria más excelsa, a gloria más sublime. Este Mesías ha llegado, este Mesías irrumpe en el tiempo y se dispone a dar su discurso inaugural, el Sermón del Monte. Multitudes se reúnen, multitudes se agolpan a escuchar a este rey por tanto tiempo esperado. Y sus primeras palabras fueron: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, como leíamos recién. Pero el Señor sigue aún más profundo y dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Les aseguro que eso no es lo que la gente quería oír de este Mesías. La gente no quería oír esto de ese rey tanto prometido y tan esperado. Ellos esperaban promesa de prosperidad material, estabilidad económica. En cambio, Cristo le dice que la verdadera bienaventuranza no se encuentra en esas cosas. La verdadera bienaventuranza no se encuentra ahí. Él ciertamente vino a establecer su reino. Él ciertamente estableció su reino, pero no como ellos pensaban, no con la característica que ellos tenían en su mente. La característica de este reino era completamente contraria a las que el mundo exalta, a lo que ellos exaltaban. El mundo nos dice: bienaventurados los que han alcanzado riquezas. El mundo exclama y nos dice que bienaventurados son aquellos los que han alcanzado prestigio, que han alcanzado poder. Bienaventurados son ellos. Pero de acuerdo a este pensamiento mundano, son felices aquellos que pueden disfrutar de los deleites y de los placeres que brinda esta vida. Pero el Rey Mesías se presenta y nos dice, este Rey prometido nos dice: felices los que han alcanzado una profunda comprensión de su propia iniquidad y lloran por su pecado. Felices aquellos que aceptan la voluntad de Dios sin murmurar, con mansedumbre, y sobre todo cuando esa voluntad es contraria a la mía. Sobre todo cuando esa voluntad es contraria a mis deseos. Felices. Este es el mensaje que para esta audiencia era ridícula. Este es el mensaje que ellos no podían entender. Otra cosa para considerar en este Sermón del Monte es que el Sermón del Monte nos enseña el carácter. Un aspecto de este sermón nos enseña el carácter de un ciudadano del reino. Nos muestra cómo vive, nos muestra cómo piensa, nos muestra cómo se comporta, cuáles son sus prioridades en este mundo y las motivaciones que tiene, etc. Cuando meditamos en el Sermón del Monte, cuando estudiamos el Sermón del Monte, cuando reflexionamos acerca de lo que el Señor dice,
encontramos que hay una gran diferencia entre aquellos que pertenecen a la ciudadanía del cielo y aquellos que pertenecen al reino, pero de las tinieblas. Una diferencia es que algunas personas están relajadamente disfrutando de los placeres que brinda este mundo corrupto, caído, dándole rienda suelta a su pecado, tratando de satisfacer sus deseos pecaminosos, egoístas, buscando para sí la riqueza, el materialismo, buscando para sí la aprobación de los hombres. Pero sin pensar y sin estar atento que por el camino que van transitando es un camino que los va a llevar a la mismísima llama del infierno. Miremos la exhortación que el Señor le hace en el capítulo 13, en el versículo 13 del capítulo 7 de Mateo. Mateo 7, versículo 13 y 14. El Señor exclama y dice: entrad, entren, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mientras que la otra diferencia que encontramos en las personas es estas personas están completamente conscientes que no pertenecen a este mundo, conscientes de que si no fuera por las misericordias de Dios ya hubieran sido consumidos, y reconocen su propia pecaminosidad y pueden ver la santidad de Dios, y también están conscientes del sacrificio que Cristo hizo por ellos a su favor en la cruz. Por consiguiente, se comportan, viven, piensan de acuerdo a esa verdad. Y esto podemos ver al estudiar detenidamente el Sermón del Monte, la gran diferencia que hay entre un cristiano y un no cristiano, entre una persona que pertenece a la ciudadanía del cielo y una persona que pertenece al reino, pero de las tinieblas. El cristiano y el no cristiano son completamente distintos, son completamente opuestos. Quizás tú dirás: yo quiero ser parte de ese reino de los cielos, yo quiero ser un verdadero ciudadano del cielo, yo quiero ser verdaderamente feliz, como me dicen las bienaventuranzas. Pero déjame decirte algo sumamente importante. El Señor en este sermón expone explícitamente las demandas de la ley de Dios. Y Él llega hasta lo más profundo, llega hasta lo más íntimo de la ley y la expone para que medites. Y en el versículo 5, en el capítulo 5, versículo 8, si lo quiere leer, no es 5:8, no sé cuál es la cita. Pero bueno, le leo el versículo. ¿Tú quieres ser parte de este reino? El Señor dice: sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre está en los cielos es perfecto. Queda excluida toda jactancia, todo acto de justificación, todo acto de legalismo, todo acto de ganar el favor de Dios con tus propias fuerzas. Queda todo excluido cuando el Señor te dice: sé pues vosotros perfectos. Tú no puedes hacer nada para ganar la salvación, para ser parte de ese reino. Tú no puedes hacer nada, no hay en ti ninguna capacidad, ningún mérito para pertenecer en ese lugar. Efesios 2, 8 y 9, un versículo muy conocido que nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es de vosotros, pues don de Dios, no es por obra,
para que nadie se gloríe. Lo único que podemos hacer es esperar en las misericordias de Dios. ¿Qué es lo que puedo hacer? Es esperar en las misericordias de Dios. Bueno, hoy nos limitaremos por cuestiones de tiempo y cómo avanza el reloj a ver solo una bienaventuranza, Mateo 5:3. Estaremos viendo los pobres en espíritu. ¿Cómo puedo llegar a ser pobre en espíritu? Eso es lo que vamos a tratar de responder. Pero rápidamente vamos a ver el versículo 1 del capítulo 5, que nos dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. El Señor está por dar su discurso inaugural y nos dice el texto que Él ve a la multitud. Esto nos habla de muchísimas personas, pero también podemos notar cómo el Señor se conecta con esas personas, las observa, las mira. Dice que Él ve a esas personas y sube al monte. Quizás algunos sostienen que puede ser para que tenga un buen alcance el sermón de nuestro Señor. Otros sostienen que puede hacer referencia a Moisés, lo que hizo en el Antiguo Testamento, pero esos son interpretaciones del texto, no es algo dogmático. Y nos sigue diciendo el pasaje que Él sube al monte y sentándose a Él vinieron sus discípulos. El Señor se sienta, esto es importante, esta es una postura normal que adoptaban los maestros cuando enseñaban, como no lo va a hacer nuestro Señor, que Él es el maestro por excelencia. Vemos en Lucas capítulo 4, 20, en Marcos capítulo 44, versículo 1, también el Señor tomando esta postura a la hora de enseñar. Pero lo interesante es que nos dice que vienen a Él sus discípulos. Y esto es una discusión, es algo que se han escrito hasta debates de quiénes son estos discípulos. Pero para ir directamente al punto, no siempre que la Escritura habla de discípulos son los 12, los que andaban con el Señor. A la hora de leer las Escrituras me ha pasado a mí y decir, bueno, cuando las palabras dice discípulo, son los 12. Son los 12 discípulos que andaban con el Señor. No siempre es así. Y podemos ver un ejemplo de esto en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 66. Ni tampoco la palabra discípulo es sinónimo de creyente, de alguien que cree en el Señor. Nos dice el texto, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. El Señor está enseñando y hay ciertos discípulos que no estaban de acuerdo con lo que el Señor dijo y se ofendieron. Pero nos dice el texto que ya no andaban con Él. ¿Quiénes? Los discípulos. Esto es clara evidencia que no es sinónimo de cristiano, que no es sinónimo de alguien creyente de la palabra discípulo. Solo son aprendices. Ese es el significado de la palabra. Y esta es la audiencia del Sermón del Monte. Aprendices, las multitudes, los discípulos. Sin duda, y por implicación y por obviedad, seguramente que estaban los 12 discípulos del Señor también ahí. Pero el sermón no fue directamente para ellos, sino para todo en general. Y abriendo Él su boca les enseñaba diciendo, versículo 3, ¿cómo puedo llegar a ser un pobre en espíritu? En primer lugar, el sermón del monte no se puede poner en práctica. Leemos el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bien, este es el fundamento de todo lo que va a decir nuestro Señor.
en el sermón, de todo lo que va a exponer a lo largo de su discurso. Esta es la base del sermón de nuestro Señor. Sin lugar a duda, este pasaje nos ayudará, este pasaje te ayudará a probarte a ti mismo, a examinarte a ti mismo de una manera profunda, pero de una manera muy profunda. Lo que tienes que saber de antemano es que el Señor condena toda idea de que tú puedas ver el Sermón del Monte como algo que puedes llevar a cabo con tus propias fuerzas. El Señor condena esta idea. Hubo una doctrina que fue muy popular en el siglo XX. Esa doctrina decía: debíamos introducir el reino. Esta doctrina decía que debíamos introducir el reino. Y siempre se utilizaba de texto el Sermón del Monte. Ellos decían que uno tenía que predicar el Sermón del Monte, y estamos de acuerdo con eso, debemos predicar el Sermón del Monte, pero de inmediato los hombres pasaban a ponerlo en práctica. En el mismo momento que estaba siendo predicado, ellos enseñaban que automáticamente las personas empezaban a poner en práctica el Sermón del Monte. Pero esta idea no solo es peligrosa, sino que es una negación absoluta del sermón mismo. El sermón mismo comienza con esta proposición fundamental, y es ser pobre en espíritu. El Señor quiere convencer a su audiencia, el Señor quiere que su audiencia entienda que la primera condición para ser ciudadano del reino de los cielos es ser pobre en espíritu, le dice. Y leo una cita de Martin Louis-Jones con respecto a esto. Él dice: el Sermón del Monte, en otras palabras, viene a decirnos que hay una montaña que tiene que escalar y que cuya cima tiene que ascender. Y lo primero que tienes que tener en cuenta al contemplar esa montaña es que se te dice que escale, es que no puedes conseguirlo, que sos completamente incapaz de ello por sí mismo. Y que cualquier intento de conseguirlo con tus propias fuerzas es prueba positiva que no entendieron el mensaje del Sermón del Monte. Desde el primer momento condena este punto de vista, que considera como un programa de acción que el hombre ha de poner en práctica de inmediato. El Señor lo condena. No se puede poner en práctica el Sermón del Monte con tus propias fuerzas. Jamás lo lograrías. Entonces la pregunta es: ¿cómo puedo llegar a ser pobre en espíritu? En segundo lugar, debemos aclarar que el Señor no está hablando de pobreza material. Cristo no está diciendo aquí que el reino de los cielos le pertenece a aquellas personas que carecen de cosas materiales. No está diciendo eso. No está diciendo que el reino le pertenece a aquellos que no tienen casa propia. No está diciendo que el reino de los cielos le pertenece a personas que no tienen auto, que no tienen un trabajo estable. No está hablando de ese tipo de pobreza. No está hablando de ese tipo de pobreza. ¿Por qué? Porque esto implicaría dos cosas. Uno, decir que todos los pobres son salvos. Y lo otro que implicaría es que todos los ricos están condenados. Pero la Biblia no nos enseña eso. El pobre no está más cerca del reino de los cielos que el rico. Ser pobre no da evidencia de espiritualidad, ni ser rico da evidencia de carnalidad o de mundanalidad. Obviamente hay muchos pobres que confían en la riqueza tanto como los ricos, y eso lo vemos.
a diario. Dicen, si yo tuviera esto o aquello, y envidian a los que lo tienen, pero en ninguno de los dos hay mérito ni ventaja para entrar en el reino de los cielos. Ninguno de los dos tiene mérito para ser un verdadero ciudadano del reino de los cielos. En el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 17 y 18, nos dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. El apóstol Pablo en este pasaje está presuponiendo que allí en la iglesia sentado habían ricos y les manda que no pongan su esperanza en las riquezas. O sea, que ni la pobreza ni la riqueza tiene que ver con lo que el Señor nos está diciendo en este pasaje. No tiene nada que ver con lo que Él está enseñando en el Sermón del Monte. En la iglesia de Cristo, hasta que el Señor vuelva, habrá ricos, pero también habrá pobres. Por lo tanto, descartamos esta idea de que el Señor ofrezca el reino de los cielos a los carentes de cosas materiales. Entonces, ¿cómo puedo llegar a ser pobre en espíritu? En tercer lugar, ser pobre en espíritu no significa que seamos débiles, tímidos, flojos de carácter. Hay algunos que sostienen y han escrito libros con este significado, que el ser pobre en espíritu significa que seamos débiles, tímidos, flojos, pero no significa eso. Hay algunos que sostienen esto, pero nada más lejos de la realidad. Todos hemos conocido o conocemos a personas que naturalmente son discretas, que están lejos de imponer su presencia. Por ejemplo, siempre está esa persona retraída, esa persona que se mantiene al margen de la situación, que siempre está esa persona a la que hay que darle un empujón para hacerla parte de una charla, de una reunión. Siempre está esa persona tímida entre nosotros, y eso lo vemos. Pero sin duda, estas son características naturales que tienen de nacimiento, quizás características que han adoptado por situaciones que le ha tocado vivir, son así porque tal cosa, o por la cultura donde viven, quizás. Pero esto no es lo que te hace parte del reino. Esta característica no es que te hace un ciudadano del reino. Porque las características que encontramos en esta bienaventuranza, el carácter que encontramos en el Sermón del Monte, no es algo natural, no es algo que tú puedes aprender. No puedo tener un curso de bienaventuranza y ponerla en práctica. No, es algo espiritual, es algo que viene de parte de Dios a la vida del creyente. Por eso dejamos en claro en el comienzo que no podemos poner en práctica el Sermón del Monte con nuestras propias fuerzas. Jamás lo haría. Por lo tanto, descartamos esta idea de que el Señor esté hablando que el reino de los cielos le pertenece a los tímidos, a los flojos, a los retraídos, a los débiles de carácter natural. Ser pobre en espíritu no significa que nazcamos así. No viene incorporado en nuestra naturaleza. Entonces, ¿cómo puedo llegar a ser pobre en espíritu? En cuarto lugar, ya hemos visto algunas consideraciones que no tienen nada que ver con lo que Cristo está enseñando en este pasaje. Ahora pasaremos en el significado de ser pobre en espíritu. Y lo vamos a hacer con una pregunta muy simple. Mire su Biblia, versículo 3, dice, ¿qué nos dice? Bienaventurados los pobres en el reino espiritual, pero los pobres en sí.
Y la pregunta es esta: ¿qué es lo que hace que una persona sea pobre? ¿Qué es lo que te hace ser pobre? ¿Su apellido? ¿El color de su piel? ¿El lugar donde nació? ¿Qué es lo que hace que una persona sea pobre? ¿Qué es lo que hace a una persona ser pobre? La respuesta es su carencia. A mayor carencia, mayor pobreza. No todos los pobres son igualmente pobres. Algunos tienen más carencia que otros. Y en el idioma original que se escribió el Nuevo Testamento, hay dos palabras para señalar dos tipos de pobrezas distintas. La primera palabra señala a ese hombre que tiene lo suficiente para vivir, pero no posee nada más que eso, lo justo. En otras palabras, vive pero con dificultad. Vive pero al margen. Ese es un hombre pobre según una definición de la palabra que encontramos acerca de la pobreza en el Nuevo Testamento. Y la segunda palabra señala a aquel que carece aún de las cosas necesarias para la vida, aún de las cosas necesarias para vivir, para subsistir. Y esa es la misma palabra que usa el Señor en Mateo 5:3. Y esa es la misma palabra que encontramos también en Lucas, en la parábola de Lucas, de Rico y Lázaro, Lucas 16. Lázaro en esta parábola es descrito como un mendigo, la misma palabra. Tojos es la palabra para que los quieran anotar. Lázaro es descrito en la parábola como un mendigo. Él estaba echado a la puerta del rico, lleno de llaga, esperando ansiosamente que cayera unas migajas de la mesa del rico para poder comer. Se trataba de un hombre totalmente destituido, no solamente de posesiones presentes, sino de la esperanza de conseguirla en el futuro, a no ser de que alguien se apiadara de él. Nos dice el texto, para poner la parábola más crítica, nos dice que aún los perros venían a lamer las llagas de Lázaro. Este hombre no solamente carecía de las cosas más elementales de la vida, también carecía de los medios para poder salir de esa condición por sí mismo. Ahora mismo, en este momento, algunos de nosotros podemos ser pobres en el presente. Pero sabemos que hay amigos, hay familiares que nos pueden dar una mano en este tiempo crítico que nos está pasando y sacarnos de esa condición. Otros están pasando por una mala racha, pero tienen cierta preparación, ciertas capacidades que pueden proveerle en el futuro los medios necesarios para una situación más alentadora. Otros quizás están esperando una herencia. Pero el hombre de nuestra historia no poseía ninguna de estas cosas. Así ha de ser la pobreza, la que nos está hablando el Señor en Mateo 5:3. El hombre que posee esta clase de pobreza sabe que espiritualmente no es nada, no tiene nada, no puede salir por sí mismo de esa terrible situación, de esa terrible condición. Y este hombre ha sido redarguido de su pecado, ha visto cuál es verdaderamente su condición delante de Dios y sabe que es un miserable, que es un mendigo. Esta sociedad en la que vivimos, este mundo caído, corrupto, insiste y proclama en la autoconfianza como algo necesario para ganar el éxito.
Confía en ti mismo, clama. Tú eres alguien. Tú eres una persona extremadamente importante. Saca el campeón que hay en ti. Pero Cristo nos dice aquí, felices aquellos que saben que son nadie. Felices aquellos que reconocen su impotencia. Felices aquellos que conocen que carecen de justicia propia, que han podido ver su corrupción, que han podido ver su pecado a la luz de la santidad de Dios. Y saben que no tienen otra alternativa que ir corriendo delante del santuario, pidiendo por misericordia. Felices son estas personas. Felices son ellos. Yo no sé cuál es la motivación de estar hoy en este lugar. Yo no sé si has transcurrido esta semana, una semana mala, por así decirlo. No sé si has experimentado algún fracaso o has sufrido alguna pérdida, o estás angustiado, preocupado por cosas cotidianas como todos, de que no llegas a fin de mes, de que hay que pagar ciertas cosas. Yo no sé cuál es la situación en la que te encuentras hoy, pero sí sé que todas las personas se encuentran en una misma condición. Todas son miserables por causa de su pecado y sus transgresiones delante de Dios. No hay ningún mérito, ninguna capacidad en sí misma para poder salir de esa situación. Eso es grave, eso es terrible. El Señor nos está diciendo en este pasaje que son verdaderamente felices aquellos que han podido ver su miseria espiritual. Y esta es la única manera en la que podamos ser pobres en espíritu. Terminando ya, la única manera de poder llegar a ser pobre en espíritu es mirando la santidad de Dios. Me gustaría que vayamos buscando Isaías, capítulo 6, versículo 1 al 5. La única manera de poder llegar a ser pobre en espíritu es mirando la santidad de un Dios santo. Y dice, en el año que murió el rey Usía, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, y con 2 cubrían su rostro, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, y toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. La única manera de poder llegar a ser pobre en espíritu es mirando la santidad de Dios, mirando a Cristo. Mira a Cristo y verás que te encuentras en una terrible condición. Cuando tú miras a Cristo, puedes verte tal cual eres. Un miserable, un desagradecido, un idólatra, alguien que vive centrado en sí mismo, un egoísta, un adúltero, un soberbio, un orgulloso. Y cuanto más miras a Cristo, cuanto más miras su santidad, cuanto más ves tu miseria espiritual y en la terrible condición que te encuentras, escucha, estás en problema. Pero el problema es que tu enemigo es Dios. Por tu condición, por tus transgresiones, por tu pecado, humíllate delante de Él. Llora por tu pecado, llora por tu condición, duélete por la situación en la que te encuentras.
clama por misericordia. Él se deleita en perdonar, pero tú tienes que mirar la santidad de Dios y reconocer que eres un miserable y que estás perdido sin Él. Es el único camino, es el único medio en cual podemos llegar a ser pobres en espíritu. Algunos sostienen que como fueron dichas, la bienaventuranza fue algo sumamente divino, que las acomodó el Señor divinamente. Y en cierto lugar, mucho de lo que leí sostienen esto. La primera condición para ser parte del reino de los cielos es que seas pobre en espíritu. Cuando tú miras a Cristo, entonces puedes ver tu miseria y puedes venir corriendo a Él a pedir misericordia. Él se deleita en perdonar, pero tú tienes que humillarte, tienes que dejar tu soberbia. Entonces serás bienaventurado, porque serás un pobre en espíritu y el reino de los cielos te pertenece a ti. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Padre, gracias a aquellos que nos ha dado la capacidad de vernos a nosotros mismos a la luz de tu santidad. Cuán miserable, Señor, y en la terrible condición donde nos encontrábamos, y tú en tu misericordia nos salvaste. Pero también entendemos, Padre, que hay personas que todavía están con su pecado y van por ese camino de perdición, ese camino ancho. Rogamos para que tú quites el velo y que puedan verte a través de tu santidad y reconocer que están perdidos, que son miserables y que necesitan de que tú les rescates. Padre, te ruego por esta congregación, te ruego por los hermanos que hoy están aquí, que tu palabra traiga vida y consuelo, y también nos anime a hablarle a aquellas personas que se encuentran en esta situación. Padre, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.